Gloria al Señor Jesús. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que Él nos permite estar al aire otra vez delante de su presencia con el propósito de adorar y glorificar su nombre y de también esta mañana traerles a ustedes la hermosa palabra de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo a Dios por su bondad, por su misericordia y por su fidelidad que Él tiene para con nosotros, por la grandeza de su amor y por todo lo que Jesucristo representa para nosotros. Es una bendición y sean bienvenidos todos mis amados hermanos y amigos a esta su programación Sendas Apostólicas de Jesucristo. De verdad que para nosotros es una bendición contar con cada uno de ustedes que día a día se conectan a esta programación para escuchar la palabra de Dios, para empaparse del mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros y para comenzar el día en la presencia de nuestro Dios. Así que no se le olvide, mi amado hermano y amigo, compartir este programa con sus familiares para que otros también se beneficien de la palabra de Dios. Lo invitamos en esta mañana para que usted también haga parte de esta programación en ayudarnos a difundir para que otros también puedan escuchar el mensaje que viene de parte de Dios. Lo invitamos a seguir conectado y de esta manera podemos crecer también espiritualmente a través de las enseñanzas de la palabra de nuestro Dios. Extiendo un saludo muy especial a nuestro hermano David Durán, que está ahí detrás del máster central, que Dios lo bendiga poderosamente, y a cada uno de mis hermanos que están ahí pendientes de la programación. Dios les bendiga de una manera especial a nuestros hermanos allá en el Páramo, el hermano Johnny y la hermana Yulixa. Que Dios les bendiga poderosamente en esta mañana. De verdad que es una bendición poder estar con ustedes a esta hora de la mañana llevándoles la palabra de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos todos a su programación Sendas Apostólicas de Jesucristo. Vamos en este momento a tener una lectura de la palabra de Dios. Estamos esta semana tratando temas misioneros, estamos hablando de las misiones que es el proyecto número 1 de Dios. La Biblia dice, el cual no quiere que nadie se pierda, sino que todos los seres humanos vengan al conocimiento de la verdad. El proyecto número 1 de Dios es que los seres humanos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso es necesario que usted y yo hagamos lo que el Señor nos envió, de llevar el evangelio a toda criatura, porque solo a través del evangelio de Jesucristo los seres humanos pueden ser salvos. Voy a leer en esta mañana un pasaje de la palabra de Dios voy a leerlo en esta mañana, que está en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 11. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Voy a leer desde el verso 7 hasta el verso 10. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11. Voy a leer desde el verso 7 al verso 10. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera, en el nombre del... Dice, pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. Hace una pregunta el apóstol Pablo. Y el verso 8 dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Vamos a meditar en esta mañana en la palabra de Dios. Bueno, yo he traído para compartir la parte financiera en las misiones o la economía en las misiones. Hemos estado hablando en esta semana de generalidades de las misiones, el Espíritu Santo en las misiones en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a mirar esta parte que es importantísima en las misiones.
como es la parte económica en las misiones. Estaba mirando ese pasaje cuando el Señor le dice a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay una orden establecida por Dios en ese mandato de ir. Y en el momento que nosotros sabemos y pensamos en ir, esto nos está indicando que hay un traslado de la persona desde el lugar donde se encuentra hacia el destino donde piensa llevar el evangelio. Eso nos habla de movilidad, nos habla de transporte, nos habla de alimentación, de una cantidad de cosas que por ende como seres humanos nosotros sabemos cada uno que lo hacemos. Ese ir por todo el mundo nos está ordenando y nos está diciendo que tenemos que llegar a toda criatura en cualquier parte del mundo. Entonces la palabra del Señor nos dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La orden de el mensaje, de llevar el mensaje del evangelio, es una orden universal a todo el mundo. Nosotros los seres humanos sabemos que para esta actividad se necesita la parte económica también, porque a través de los siglos nosotros miramos que, bueno, el ser humano comenzó allá de una manera arcaica, comenzando con los trueques, con el intercambio de cosas para poder sobrevivir. Después ya comienza a aparecer en el escenario los metales preciosos y comenzaron a intercambiar o a pagarse con metales preciosos como el oro, como la plata, o lo que tenía más valor en esa región, para ellos hacer algunos intercambios y lo que nosotros conocemos como compras o pagos. Mas, sin embargo, aquí en la época de el Nuevo Testamento ya miramos nosotros que hay un sistema de pago y hay un sistema también conocido como de pronto todo lo que tiene que ver como talento, todo lo que tiene que ver con la moneda, con el manejo del dinero en la época. Nosotros miramos allí 100 ciclos de plata, por ejemplo, que se pagó en algún momento, 30 monedas de plata, que fue lo que ofrecieron por Jesús. Y así sucesivamente, pero siempre miramos ahí un pago. También en esos discípulos que el Señor conforma, en esos 12 discípulos que él tenía, con los que estaba propagando el mensaje del Evangelio en ese momento de un lugar a otro, nosotros miramos que también allí establece un tesorero, que es muy conocido por todos, porque sabemos el final de ese tesorero, que fue Judas el Iscariote. Eso quiere decir que ahí se manejaba una bolsa en el trabajo que se estaba realizando, y por ende las misiones como tal demandan también la inversión económica. Quiero dejarles claro a todos los que están oyendo que el evangelio como tal es gratis. El evangelio es gratis para toda persona. Pero llevar el evangelio demanda algunos gastos. Llevar el evangelio desde el momento que usted está recibiendo un tratado, amigo que me está escuchando en esta mañana, ese tratado que usted le entregan, ese tratado es pago. Uno va a la litografía y manda a hacer 1000 tratados, dependiendo lo que valgan en el momento, el dinero que la persona posea. Puede decir, me hacen 1000, 2000 o 5000, y eso tiene un costo económico. El trasladarse de un lugar a otro, de un pueblo a otro, de un país a otro, tiene un gasto económico, porque ahí miramos que hay que comprar pasajes aéreos y es para otro país. Y todo eso genera gastos económicos, que no es cobrándole a la gente por la predicación del evangelio, sino que cuando ese misionero que es enviado, él va a comprar el tiquete, a él no le preguntan: usted es el misionero, bueno, embárquese que para usted es gratis, la subida al avión es gratis, o la subida al taxi es gratis, o para usted como es misionero, la subida al transporte terrestre es gratis, ¿no? Todos nosotros sabemos que hay que pagar un costo para trasladarnos,
para movernos de un lugar a otro. Y esto no fue un invento de la iglesia como tal. Nosotros encontramos que la orden divina de ir por todo el mundo viene establecida por Dios. Y miramos allí en el capítulo 13, en el capítulo 13 del libro de los Hechos de los Apóstoles, del 1 al 3, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, verso 1 al 3, dice: había entonces de las iglesias que estaban en Antioquía profetas y maestros. Vamos a leerlo, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y dice el verso 2: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Nosotros encontramos en este pasaje del capítulo 13 del libro de los Hechos que ahorita hay una conformación de la obra misionera. Ya comienzan a establecer allí para enviar a toda criatura, porque hasta ese momento miramos que el evangelio se estaba predicando solo en Jerusalén, había llegado a Samaria, pero la orden divina es a Samaria y hasta lo último de la tierra. Se fue de una manera progresiva extendiendo el evangelio. Es muy posible que hasta donde los alcances económicos daban para el momento, y a medida que la iglesia se fue fortaleciendo, también se fue fortaleciendo espiritualmente y se fue fortaleciendo de la manera económicamente. Por eso nosotros miramos que en el capítulo 13, mientras ellos están ayunando y orando, dice la Biblia que el Espíritu Santo se pronunció en ese lugar y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé, porque los he llamado para esta misión. Y la Biblia dice que después de haber orado, impusieron las manos y les enviaron. En ese momento hay ese envío, los despiden. Y en el momento que nosotros hablamos de que los despidieron, que les dieron la orden de ir, también allí nosotros podemos encontrar que sale lo que es la parte económica a relucir. A veces la persona no quisiera que se hablara de la economía, pero en la palabra de Dios encontramos establecido por lo menos 5 pilares de la economía en la palabra de Dios, con que se ha ministrado la obra de Dios a través de los siglos. Nosotros miramos que entre esos 5 pilares de esa economía están las ofrendas, están los votos, están las primicias, los diezmos y la obra social, que es la que hacemos con el necesitado. Dios siempre los ha tenido ahí a través de la historia, siempre han estado ahí como ese soporte económico. Desde el momento que se construye el templo de Salomón, miramos nosotros allí colectando para hacer ese templo. Cuando se fue a hacer el tabernáculo en el libro del Éxodo, encontramos que el pueblo traía ofrendas y de lo que tenía para construir la obra del tabernáculo. Y dice la Biblia que la gente daba tanto para la construcción de la obra del tabernáculo que Moisés tuvo que mandar a parar la ofrenda. A veces la persona cuando oye, no, el tema que se está dando es un tema acerca de dinero, me voy para otra parte. En el momento que la persona dice, no voy a escuchar este tema porque tiene que ver con el dinero, allí nos estamos nosotros diciendo a nosotros mismos que estamos muchas veces enamorados del dinero. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. La persona, mucha gente se pierde porque dice, no, yo no me convierto al evangelio porque lo primero que piensa es en el dinero. Yo allá tengo que llevar dinero y yo no sirvo, me decía un señor una vez en el sur de Bolívar, me decía, yo no sirvo para llevarle dinero a nadie, a regalarle así para que otro. Y resulta que ese mismo señor se iba para la cantina el fin de semana y no llevaba una ofrenda, ni llevaba de pronto un voto para Dios,
ni llevaba la ofrenda misionera, ni estaba allí llevando una primicia, no, llevaba todo lo que se ganaba en la semana y ahí quedaba en una cantina. No estaba sosteniendo, según él, un pastor, pero sí estaba sosteniendo un cantinero que estaba detrás de un mostrador, no ayudando para que los hogares se reconstruyan, para que la gente se salve, para que el hombre alcohólico salga del alcohol, para que el drogadicto salga de la drogadicción, para que ese mal padre pueda ser un buen padre a través de la palabra de Dios, para que esa mala esposa pueda ser una buena esposa cuando oye el mensaje de Dios, sino que ahí detrás hay un señor que está vendiendo vicio para que esa persona llegue, por el contrario, más agresiva a su hogar, de pronto a maltratar a sus hijos, a su esposa, qué sé yo, tanto daño que hace esto, pero la gente cuando no comprende el mensaje actúa de esa manera. Yo sí lo quisiera en esta mañana en el nombre del Señor Jesús, para que usted se ubique y se dé cuenta que esta misión fue encargada por el Dios Todopoderoso. Y que cuando estamos haciendo esta misión, por ende, tiene que haber gastos, porque la misión la están haciendo seres humanos de carne y hueso. Seres humanos que aunque yo quisiera, si me mandaran para el Brasil de misionero, no podía decir, bueno hermano, yo me voy a pie, sino que somos seres humanos de carne y hueso que ya debe haber un transporte para llevarnos allá. Ese misionero no lo podemos instalar en ese lugar y decirle, hermano, defiéndase como pueda ahí, salga a la calle y pida y predique. No, ese misionero lo instalamos ahí para que lleve la palabra de Dios. Él tiene un trabajo especial, encargado por Dios, un trabajo que ante los ojos de Dios es tan valioso que Dios no lo llama vividor. En la palabra de Dios en ninguna parte encontramos que Dios llama al misionero, al predicador o al pastor vividor, sino que Dios, que es el dueño de esta obra, lo llama el obrero. Y dice, hablando de ese obrero, dice, el obrero es digno de su salario. Por eso para Dios es podríamos llamarlo desde el punto humano acá, es un privilegio poder aportarle a aquel hombre que está haciendo una misión, que está haciendo las veces de la boca de él, porque la Biblia dice que cada vez que ese hombre de Dios abre la boca, dice el apóstol Pablo, es como si Dios rogase por medio de él al pecador. Es como si Dios hablara por medio de él. Y por eso es que ese mensaje de ese hombre o de esa mujer llega al corazón de esa persona y ese mensaje lo transforma. ¿Por qué lo transforma? ¿Por qué lo regenera? ¿Por qué lo cambia? Porque no es la palabra del predicador, es la palabra de Dios a través de ese predicador. Hay tantas cosas que se tejen frente a la obra misionera y frente a la contribución misionera, que uno encuentra por ahí argumentos como que el apóstol Pablo, que sí hay que hacer la misión, dicen algunos, pero hay que hacerla como el apóstol Pablo, dicen ellos. Y uno le dice, ¿y cómo lo hacía el apóstol Pablo? Y dicen ellos, no es que el apóstol Pablo, él no pedía ofrenda, el apóstol Pablo no lo sostenían, el apóstol Pablo, él trabajaba materialmente y trabajaba un tiempo, trabajaba media mañana y en la tarde se dedicaba a predicar el evangelio. Así que hay que predicarlo es como el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él de su plata era la que invertía para la obra misionera, pero cuando vamos a la palabra de Dios, encontramos nosotros todo lo contrario. Si usted mira en la segunda carta del apóstol San Pablo, el texto que tomé como base, segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 7, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 7, él dice a los hermanos en Corintio que tenían este problema, dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos? Por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. A los corintios les dice, yo a ustedes les he predicado el evangelio de Dios de balde. Les está diciendo a los corintios, yo de ustedes no he recibido un peso para mi sostenimiento. Pero en esa misma carta explica que el sostenimiento no estaba saliendo del bolsillo de él, porque es que el misionero está haciendo un trabajo. El misionero no es enviado al país para que de pronto allá en ese país él comience a estudiar y se dedique al estudio o se dedique a vender cosas allá
o se dedique a ejercer una profesión distinta al ministerio que Dios le ha encargado, sino que él se dedique a predicar el evangelio, a enseñar, a aconsejar a los que llegan al evangelio. Los que hacemos este trabajo sabemos que es un trabajo que demanda que a esta hora de la mañana esté usted oyendo la palabra de Dios, porque hay un predicador que le está llevando el mensaje. Alguno podría decir, no, pastor, pero eso que usted está haciendo no es trabajo. De pronto para usted no es trabajo, pero delante de Dios es un trabajo. Y delante de los que estamos haciendo el trabajo, sabemos que es un trabajo porque estamos llevando el mensaje a las personas. Aquí dice el apóstol Pablo en el capítulo 11, verso 8, mire, escuche lo que dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para servirles a ustedes. O sea que de otras iglesias le estaban enviando, que es lo que nosotros hacemos con el misionero cuando lo enviamos. Lo enviamos para alguna parte, para la Argentina, lo enviamos para el Perú, lo enviamos para Alemania, para Portugal. Y aunque el misionero posiblemente en el momento no esté recibiendo contribución de ahí, de ese país, porque en ese país hasta ahorita se está abriendo la obra misionera y hasta ahorita se está enseñando, y los hermanos de ahí no han comprendido la parte financiera todavía, y no se les llega a hablar de la parte financiera, sino del evangelio de Jesucristo. Porque es que esta mañana estamos explicando de la parte financiera, porque estamos hablando de las misiones, y en uno de los temas que tenemos de misiones, tenemos que hablarle a usted que esta misión también se mueve en la parte económica. Por eso usted escucha que los primeros domingos de cada mes estamos colectando esa ofrenda misionera para el sostenimiento de los hombres que tenemos predicando, de esa familia que tenemos predicando en otros lugares, y que, como dice el apóstol Pablo aquí en el verso 8 del capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario, o sea, de otras iglesias, de otros países, como en el caso del que lo habían enviado ya internacionalmente, ya no estaba haciendo la labor misionera nacional, sino que ahora está haciendo una labor misionera internacional, pero desde allá, desde esos países, el país que lo envió a él, porque en el capítulo 13 es enviado él y Bernabé para hacer esta labor internacional, para llevar el mensaje a otros países. Él le dice a los hermanos en Corinto, porque los hermanos en Corinto tenían una problemática seria con el dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, porque la gente se enamora tanto que se comen lo de ellos y se comen lo de Dios. La gente se enamora tanto del dinero que cuando oye hablar de contribución dice, no, de contribución no me hable, hábleme de otra cosa, pero ya vienen a hablar de plata. Y a veces esa misma persona que es enemiga de que le hablen de plata, no es tanto porque sea enemiga así por así, sino porque ama tanto su dinero que cuando le hablan de contribuir, de apoyar la obra de Dios, aún eso a esa persona le ofende. Y el apóstol Pablo tenía esa problemática con los hermanos en Corinto. Por eso nosotros miramos que el apóstol tiene que en la primera carta de San Pablo a los Corintios escribir todo un capítulo, el capítulo 9, para hacer una defensa de su ministerio allí en la iglesia de Corinto, por cuanto los hermanos en Corinto acusaban al apóstol Pablo prácticamente de vividor. Decían, vea, este come a costillas de nosotros, vive a costillas de nosotros, es una persona que no trabaja. Y en ese capítulo voy a leerlo un poquito para que ustedes se den cuenta cómo lo acusaban, no la gente de la calle, los hermanos en Corinto, la iglesia en Corinto. Dice el capítulo 9 de la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice el capítulo 9, que él tuvo que hacer una defensa en el capítulo 9 de la primera carta a los Corintios, porque los hermanos en Corintio, la iglesia lo veían a él como un vividor, no la gente de la calle, la iglesia. Y por eso no apoyaban con la economía. Y dice el capítulo 9, él les dice una pregunta, no soy apóstol, no soy libre,
¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y miren lo que dice el verso 3, contra los que me acusan. O sea, había gente en la iglesia que lo acusaba a él. Esta es mi defensa. ¿De qué lo acusaban? De que estaba comiendo, según ellos, gratis. Dice, ¿acaso no tenemos nosotros derechos de comer y de beber? El verso 5, no tenemos derecho de traer con nosotros una mujer, una hermana por mujer, también como los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come del fruto de ella? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? El verso 8 del capítulo 8 de la primera carta a los Corintios dice, digo esto solo como hombre, ¿no dice también esto la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Y él hace una pregunta, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Dice, sí por nosotros se dice, porque con esperanza debe trabajar el que ara, debe hacerlo con esperanza. ¿Por qué acabo de leer esos pasajes? Porque allí en Corinto los hermanos tenían una problemática seria en la parte financiera, la responsabilidad que tenían con la obra de Dios. Y están mirando al apóstol Pablo. Ellos no eran los que estaban dando. Ya leímos aquí en la segunda carta que el apóstol dice que desde otras iglesias le estaban enviando. Mas sin embargo, ellos veían que el apóstol Pablo comía y que el apóstol Pablo bebía y que tenía por ahí para sus refrescos y eso. Y estaban mirando y diciendo, oye, ese tipo, este apóstol le enseña bonito y todo, pero no hace nada. Porque no veían el trabajo de la predicación como, valga la redundancia, como un trabajo, como un oficio, sino que lo estaban viendo como vividor a él y a Bernabé. Decían, no, estos sí son muchos vividores, no, se la pasan enseñando y hablando de la Biblia, y así comen, y cómo comen, y de dónde comen, y quién les da para comer. Bueno, no estaban dando, pero sí estaban criticando. Y qué bueno es que usted y yo en esta mañana podamos afianzar nuestra confianza en la palabra de Dios, porque solo cuando podamos desprendernos de ese amor a las cosas materiales, podemos mirar que sí hay necesidad en la obra de Dios, que sí hay países que nos están esperando y que a veces la economía no alcanza y tenemos países que nos llaman de una parte y de otro al director nacional y al director internacional de misiones, países que están pidiendo que vaya alguien a hablarles, pero a veces se mira el presupuesto y solo alcanza para llegar en este momento a 40 países por ahí establecidos. Y hay otros que están esperando, pero a medida que el hermano y esa hermana apoyen la obra misionera con la oración, apoyen la obra misionera económicamente diciendo, voy a invertir porque no son gastos, es inversión, porque es para que más personas tengan el conocimiento del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le responde en la segunda carta a los hermanos en Corinto que siguieron molestando, siguieron viéndolo como ese vividor, como que no querían apoyar la obra misionera. Él les dice en el versículo 8 del capítulo 11, la segunda carta a los Corintios, dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. O sea, no me le recosté a ninguno en la casa. Aquí está el apóstol Pablo para que lo mantenga. Dice, ninguno de los corintios fui carga. Pero tampoco dice aquí lo que algunos dicen por ahí. No, él no fue carga porque es que él andaba trabajando y se rebuscaba por ahí, de eso se apoyaba. Cuando comenzó la obra misionera,
Sí lo encontramos allá como en el capítulo 20 de Hechos, que hacía unas tiendas que era lo que él se dedicaba o su arte, y de eso comenzó a sostenerse al principio. Pero después, cuando se entregó de lleno a la predicación, ya no había tiempo para estar haciendo tiendas, ya no había tiempo para su profesión, sino que ahora está tan entregado de lleno porque el trabajo lo amerita así, que a veces al predicador, al pastor no le da mucho tiempo porque en nuestros tiempos nos llaman de un lado, nos llaman de a otro, hay que atender esta familia, hay que atender este otro, el que está necesitado, el que está enfermo, el amigo que quiere oír la palabra de Dios. Bueno, él en su época tenía las limitaciones que nosotros hoy no tenemos, que tenemos estos medios. Y eso hacía que el trabajo fuera todavía más dispendioso y eso hacía muchas veces que el trabajo fuera incluso más gravoso. Pero él les dice en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios, dice el verso 9, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fue carga. Y mira lo que dice en la frase siguiente. No dice, pues yo me la pasaba por ahí rebuscándome para sostenerme a mí mismo. No, él dice, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria. Él dice, lo que me faltaba me lo enviaron los hermanos de Macedonia. Habían hermanos apoyando la obra misionera. Querido hermano que me está escuchando en esta mañana, el mensaje ha llegado hasta nosotros por la gracia y la misericordia de Dios. Y por esos hombres y mujeres que Dios ha usado a través de la historia, que se han desprendido para apoyar esos viajes misioneros. Estaba escuchando que cuando el hermano Larsen se trasladaba a Colombia hace 83 años a traer el mensaje de salvación y que no había un presupuesto así para sostenimiento como tal de él. Nos contaban a través de la historia que una anciana en su momento allá en el Canadá vendió alguna propiedad que tenía y la trajo al director de misiones del Canadá y le dijo, aquí vendí esto para sostener la obra en Colombia hasta donde alcance. Y dice el hermano que estaba encargado de esta misión en su historia, que él comenta, dice que el hermano Larsen no recibió ese dinero, sino que les dijo a ellos, ténganmelo acá y me van girando mensualmente para sostenerme en Colombia, porque acá en Colombia no lo estaba esperando nadie. Acá en Colombia lo que había era persecución por si alguno predicaba un mensaje distinto al que ya estaba aquí operando a la religión tradicional. Así que acá no habían gente esperándolo ahí en el puerto, pero el hombre venía con una misión. Pero desde el Canadá había una iglesia que le aportaba, que le ayudaba, hubo gente que estaba apoyando esa misión, que le estaba allí contribuyendo mensualmente para que él hiciera el trabajo, y hoy por la gracia y la misericordia del Señor tenemos casi 5,000 obras establecidas en Colombia, desde la Alta Guajira hasta el Amazonas, a lo largo y ancho del país, porque hubieron hermanos que invirtieron desde el Canadá para que el mensaje nos llegara a nosotros, y a muchos Dios nos rescató de una forma tremenda en la que estábamos allá, algunos al punto de la muerte, al borde del suicidio, de pronto otros con hogares destruidos, como hemos conocido tantos testimonios de hermanos que nos hablan el día que el evangelio llegó al hogar de ellos, cómo estaba su hogar destruido, cómo estaba su familia destruida. Quiero decirte que así como Dios te encontró a ti destruido en el pecado, hay una cantidad de hogares, hay una cantidad de familias, hay una cantidad de personas a esta hora al borde del suicidio, esperando que alguien les hable de este mensaje que nosotros tenemos. Por eso la necesidad se hace necesaria, la necesidad se hace cada día más necesaria de que nosotros llevemos el mensaje a toda criatura. Bendito sea el nombre del Señor. En la carta del apóstol San Pablo a Filipenses, carta de San Pablo a Filipenses, miramos nosotros a través de la palabra de Dios. San Pablo a Filipenses capítulo 4, verso 10 al verso 19,
encontramos que los hermanos en Filipos tenían un sentir misionero, no tenían el sentir de los hermanos en Corinto. Los hermanos en Corinto tenían problemas para apoyar la obra de Dios. Por eso encontramos el apóstol Pablo hablándoles a ellos acerca de la economía tremendamente, porque en esta parte no la asimilaban. El apóstol Pablo en el capítulo 8 de la segunda carta tiene que tomar a otras iglesias como ejemplo para promover la ofrenda allí en Corinto, porque los hermanos en Corinto eran muy enamorados del dinero. Para la obra de Dios no querían aportar nada. A veces encontramos en la iglesia hermanos con esa actitud de los hermanos en Corinto, que son tan enamorados del dinero que dicen, no, la palabra de Dios me gusta oír el culto, me gusta cantar a Dios, me gusta orar, me gusta ayunar, me gusta hacer de todo allá, pero cuando es la parte de que hay que ofrendar o hay que invertir en la obra de Dios, de lo que Dios establece, entonces ya no le gusta, ya comienzan a decir, viene este hermano a hablar de plata, ya van a dañar el culto, ya van a hacerle daño a los amigos porque están hablando de dinero. Pero es que aquí no estamos hablando de dinero de lo que se sale de la palabra de Dios. Aquí estamos hablando de lo que la palabra de Dios registra. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces hay una iglesia que es muy diferente a la iglesia de Corinto en la parte económica, que es la iglesia de Filipos. Y nosotros encontramos en el capítulo 4 de Filipenses, del verso 10 al 19, dice el apóstol Pablo, ahí ya no se está defendiendo. Allá en Corinto tuvo que defender su ministerio porque le estaban diciendo que él era un vividor, que comía costillas de ellos. Y él tuvo que decirle a ellos, no, yo no como a costilla de ustedes. Otras iglesias, las iglesias de Macedonia y de otros lugares, me envían para apoyarme el trabajo que estoy haciendo entre ustedes. Y les dice en el capítulo 11, verso 8 de la segunda carta, les he predicado a ustedes el evangelio de balde, y a ustedes que les he predicado el evangelio de balde, de los que no he recibido ofrenda, ni diezmo, ni nada, ustedes son los que andan hablando y andan criticándome, ustedes que son los que no dan, porque a veces el que no contribuye es el que más habla. A veces el que no ofrenda es el que más se disgusta cuando se llega el momento de la ofrenda. A veces el que no da votos es el que más habla cuando se da el momento de los votos. A veces el que no da primicia es el que más habla cuando se abre la primicia. A veces el que no diezma es el que más habla. Porque el que ha entendido esta parte financiera contribuye para la obra de Dios porque sabe que no está siendo estafado, sino que de cada contribución hay una promesa de parte de Dios. Dios no le dice al hombre, eche aquí la primicia o la ofrenda y ya. Detrás de cada inversión hay una promesa. Dice la palabra de Dios acerca de la primicia de ese hombre, dice, honra a Jehová con tus bienes y con tus primicias, y entonces serán llenos vuestros graneros. No dice, entonces te quebrarás. Eso es lo que dice Dios en la palabra. Cuando habla de diezmo, dice, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. No dice, prueben esto para que vean que se van a ir a la ruina. El que le dice al ser humano que se va a la ruina si apoya la obra de Dios es el diablo, porque el diablo es un arruinado. Pero los seres humanos que hemos entendido, nos hemos dado cuenta que apoyar la obra de Dios no es una ruina, sino por el contrario es una bendición. ¿Por qué causa? Porque al fin y al cabo el que provee todo es Dios. Uno se da cuenta del concepto económico que hay en el mundo. El socialista dice que todo es del Estado, todo es del pueblo. Eso dice el socialista. En su discurso dice todo es del pueblo, todo es del Estado, todo es de la gente. El capitalista en ese discurso dice no, todo es mío. Dice esto es mío, esto me pertenece a mí, este dinero es mío. Pero el cristiano tiene un concepto, debe tener un concepto distinto al capitalismo y al socialismo. El cristiano tiene un concepto bíblico y el concepto bíblico que hay es todo es tuyo. No es ni mío ni del Estado. Todo es tuyo, dijo el salmista.
cuando se vio en medio de tanta riqueza, porque el rey David fue uno de los reyes más ricos que hubieron allá en el tiempo de Israel, los superó su hijo Salomón, pero entre esos reyes ricos estaba el rey David. Y él no está diciendo todo es mío o todo es del Estado de Israel, no. Él dice todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, de eso es que damos. Cuando usted tiene el concepto económico de las cosas a quién le pertenecen, entonces no está amarrado para contribuir en la obra de Dios, sino que da, como dice la Biblia, con liberalidad, sabiendo que al fin y al cabo todo es de Él. Y si yo invierto para la obra de Él, pues Él me sigue dando. Porque la palabra de Dios dice, bien buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, con lo poco has contribuido, con lo poco has apoyado, en lo mucho te pondré. No dice, diste de lo poco, ahora te llevo a la ruina. El que dice ese mensaje que cuando el ser humano da para apoyar la obra de Dios, la obra misionera, se queda arruinado es el diablo. Eso no lo dice Dios. Entonces, el hermano San Pablo, escribiéndole aquí a los hermanos en Corinto, en Filipenses, dice, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Vea lo que dice el verso 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, dice el misionero Pablo, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, dice el misionero Pablo, como para tener hambre. O sea, él dice, he pasado momentos de hambre, pero también he pasado momentos donde he tenido las cosas necesarias. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y el verso 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verso 14 resalta el trabajo que ellos hacen en la inversión misionera y dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. O sea, la primera iglesia que comenzó a apoyar la obra misionera económicamente, según él lo establece, y lo dice aquí, fue los hermanos en Filipos. Allá en Filipos, donde se convirtió el carcelero y donde Dios comenzó a hacer una obra en la cárcel, donde tenían a Pablo preso por predicar la palabra de Dios. Allá esos hermanos que se convirtieron comenzaron a apoyar la obra de Dios, y cuando él fue a Macedonia comenzaron a apoyarlo. Pero usted se da cuenta que en la carta a los Corintios ya el apóstol Pablo no habla solo de los hermanos de Filipo, sino que esos hermanos de Macedonia, cuando entendieron el evangelio, también comenzaron a apoyar el trabajo que Pablo hacía. Y dice el verso 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Cuando estaba haciendo la obra misionera allá en Tesalónica, dice, allá estaban los hermanos de Filipos apoyando. El verso 17 dice, no es que busque dádivas. O sea, les está diciendo, no les estoy escribiendo esto para que ustedes me den, como yo esta mañana no estoy enseñando para que ustedes me den tampoco. Estoy enseñando para que cada uno de los que estamos aquí entendamos, y los que van a oír este audio, este video, comprendan que en la obra del Señor siempre se ha tenido que invertir, porque cuando hablamos de un trabajo misionero, estamos hablando de enviar a otro para que vaya a hacer el trabajo a determinado país, a determinado pueblo, a determinada nación. Entonces, cuando hablamos de envío, sabemos que hay costos económicos, que es lo que la iglesia suple a través de esa inversión económica que nosotros conocemos como la ofrenda misionera. Dice, pues aún en Tesalónica me enviasteis para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Dice, aquí lo que ustedes hacen no es para mi cuenta, es para la cuenta de ustedes, porque el que los va a bendecir a ustedes por ese aporte, por esa ayuda, es Dios. El verso 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, un hermano que había,
lo que me enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y como ustedes son generosos en la obra misionera, como ustedes apoyan la obra misionera, como ustedes me han ayudado desde el principio, hay una promesa para ese que apoya la obra misionera. La promesa está en el verso 19 del capítulo 4 de Filipenses. Dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Dese cuenta que a esa persona que apoya la obra de Dios, como los hermanos en Filipos, que estaban aún allá donde estaba Pablo, en Macedonia, en Tesalónica, en el mismo Corinto, en todas esas regiones, haciendo la labor misionera, él les dice, mi Dios os suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. O sea, ese Dios para los que ustedes trabajan, ese Dios para los que ustedes invierten para que el mensaje se siga predicando, para que el evangelio se siga extendiendo, ese Dios les va a suplir a ustedes, los contribuyentes, para que el mensaje de él se extienda todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Entonces hay promesas grandes de parte de Dios cuando usted y yo apoyamos la obra de Dios. Vamos en este momento a oír una canción que nos recuerda ese trabajo misionero y que nos recuerda ese llamado también de Dios a esta obra preciosa, la obra misionera. El hermano David, que está ahí en el máster central, por favor, nos va a colocar en esta mañana una preciosa canción para reflexionar sobre la letra de estas canciones. Los invitamos en este momento. Hermano David.